Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. A nombre del Seminario de Cultura Mexicana, corresponsalía en esta ciudad de Orizaba, Veracruz, sean todos bienvenidos. Iniciar este año 2021 es para nosotros un gusto saludarles y tener esta conferencia que sin duda será del agrado de todos. Herodoto, platicando con la historia, nos comentaba que es a través de ella como podemos conocer aquellas circunstancias, aquellos hechos que nos permiten interpretar nuestra realidad. Es importante reconocer que la labor histórica es una de las actividades que el hombre se ha encargado de ir construyendo a lo largo de este caminar, y es importante recordarles a ustedes que nuestro ponente de esta tarde platica constantemente con la historia, y esta plática la hace precisamente con la historia de nuestro país. Y es un orgullo para el Seminario de Cultura tener este ponente de tan gran calidad, porque precisamente el Seminario de Cultura lo que busca es difundir la cultura de nuestro país a cada rincón del mundo. También comentaba yo en una ocasión con los alumnos que me gustó cómo interpreta Gabriel García Márquez a las personas. García Márquez refería: existen personas de un tipo que son las que saben contar historias y otras que no les gustan tanto las historias. Las primeras trascienden, las segundas se sientan a ver cómo pasan los grandes construyendo la historia. Dicho esto, presentaré a ustedes los datos curriculares del doctor Rubén Morante López, quien es nuestro ponente de esta tarde. El doctor Rubén es licenciado en Administración de Empresas, tiene una maestría en Historia y Etnografía. Asimismo es doctor en Antropología, ha recibido menciones honoríficas por sus grados de excelencia en el CONACYT, ha recibido también reconocimientos nacionales e internacionales. Cito algunos: Diputación de Buenos Aires por parte de la Secretaría de Cultura de Argentina, asimismo premios como Alfonso Caso, Miguel Covarrubias, Teotihuacán y Alfonso Villarrojas. Recientemente se le otorgó el premio al decano de la Universidad Veracruzana. También el reconocimiento por su trayectoria de investigación en nuestra alma mater, Universidad Veracruzana. Catedrático en los programas de Historia, Geografía, Contaduría, Administración y Antropología. Publicaciones, más de 200, en español, inglés, portugués, francés, alemán, holandés y ruso. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, y sus investigaciones precisamente se centran en aspectos de carácter histórico referente a las regiones de Mesoamérica y algunas regiones de América Latina. Sus productos académicos, así como sus investigaciones actuales, se refieren a los temas que comentará en esta tarde. Doctor, sea usted bienvenido al Seminario de Cultura Mexicana, su casa. Recordará usted nuestro primer diálogo que tuvimos, me hizo usted mención que formó parte de nuestra corresponsalía. Es para nosotros un gusto tenerlo nuevamente y le damos la más cordial de las bienvenidas. Doctor, lo escuchamos. Primero que nada, quisiera agradecerles a todos ustedes y a la invitación del Seminario de Cultura Mexicana a través de su corresponsalía en Orizaba, Veracruz, cuyo pertenecí al seminario hace más de 20 años antes de venirme a vivir a Jalapa. Quiero darle las gracias al maestro José Espínola Soler, quien tuvo la iniciativa de invitarme, al abogado Cristian Estrada, al arquitecto Fabián Pérez y a todos sus miembros como el licenciado José Antonio Márquez, mi tía Tere, mi querida tía Tere, que pues ha estado conmigo en el seminario estuvo conmigo en el seminario desde aquellos años en que yo ingresé. Muchas gracias a todos. Esta presentación busca indagar algunos aspectos menos conocidos de San Juan de Ulúa.
A San Juan de Ulúa la conocemos a partir de la conquista de México, de la llegada de los españoles. Vamos a hablar un poco de la llegada de los españoles, pero la primera parte de esta presentación vamos a hacer una lectura del paisaje de la isla y su formación como parte del sistema arrecifal veracruzano. Nos vamos a meter un poquito entonces a la geografía y a la geología. En la segunda parte sí vamos a hablar propiamente de su historia, hasta 1518 y 1519, en que se dan los primeros desembarcos de los españoles en sus dunas. Y en la tercera parte vamos a hablar de un paisaje estelar que se observó desde San Juan de Ulúa y de las premoniciones del final del Imperio Mexica. ¿Qué tienen que ver estas premoniciones que hablaban del final del imperio de Moctezuma II, de Moctezuma Xocoyotzin, con ese paisaje? Creo que aquí es una de las cosas, son mis últimos estudios que están por publicarse en la revista Ulúa, en la Universidad Veracruzana, y probablemente en algunas otras revistas, tratan de esto. Primero que nada, vamos a hacer una lectura del paisaje. Hace años estudié el paisaje dentro de la Facultad de Geografía, propuse incluso una cátedra que era un taller de lectura del paisaje, porque creo que el paisaje habla, la geografía habla, y como algunos ejemplos, por ejemplo, estudié como el Valle de Orizaba, que lo podemos ver aquí arriba, rodeado de las montañas, entre más color rojizo tienen, son más altas, pero el Valle de Orizaba se forma, claro, como un cañón por el encuentro de dos ríos, uno que viene el Blanco, que viene de la zona de Aculcingo, aquí lo estoy señalando, y el Maltrata, que viene precisamente de Maltrata. Aquí está el río Orizaba, que se une con el río Blanco, aquí viene el río Tilapan de esta parte, y sigue por las montañas hacia la zona de Córdoba, un poquito más al sur de Córdoba, hacia la zona de Naranjal, hacia la zona de Naranjal, Coetzalan, y de allí se va para la parte de lo que yo le llamo la cuenca media del río Blanco, que son la parte donde está Tezonapa, donde está Omealca, toda esta parte, para seguir rumbo a su desembocadura. Lo vamos a ver en los siguientes mapas. La lectura del paisaje no solamente se da directamente en el paisaje, o sea, parándonos arriba de un cerro podemos leer el paisaje, pero para leerlo correctamente necesitamos de muchos mapas. Y este fue uno de los que yo encargué a una de mis alumnas para poderlo hacer. La Sierra de Zongolica, entonces, la tenemos aquí delimitada con una línea roja que se ve muy leve, pero es la Sierra de Zongolica, y las más altas montañas son un parteaguas. Todos los derrames de agua, las aguas que bajan hacia el norte van a ser parte de la cuenca del río Blanco, y las aguas que bajan hacia el sur van a ser parte de la cuenca del río Papaloapan. Entonces, al sur de Orizaba, las altas montañas que vemos en el Cerro San Cristóbal, en estos cerros, pues esas montañas son un parteaguas entre dos cuencas que se van a ir para muy distintos puntos de nuestra geografía, para desembocar finalmente en el Golfo de México ambas, pero muchos kilómetros de distancia una de la otra. Aquí está muy, muy cerca en el Valle de Orizaba. Seguí con este estudio y a través de esto me di cuenta de que hay dos cuencas que vienen de la parte alta de lo que es Cañada Morelos, precisamente, de la parte alta de lo que es el altiplano poblano. Aquí está el Pico de Orizaba, y en el Pico de Orizaba nosotros tenemos un tipo de volcán, de montañas de origen volcánico. Por supuesto, son una serie de volcanes, cráteres. Aquí vemos los más grandes, este estratovolcán, que es el Pico de Orizaba. Junto tenemos otro volcán que también es bastante alto, que se llama la Sierra Negra o el Atlitzin. Y hay otra serie de volcanes pequeños que van a ir haciendo erupción, algunos hacen erupción con cráter, otros nada más son burbujas, pero van levantando aquí una cordillera baja, pero que va a detener el paso de estas corrientes que bajaban antes hacia el río Blanco. Entonces, el río Blanco va a tener, a partir del momento en que se forma esta cuenca, estamos hablando de aproximadamente 1.6 millones de años, 2 millones de años, estamos hablando del Cuaternario, ¿verdad? Entonces, se tapa y estos ríos, para fortuna de Tehuacán, ¿verdad? Algunos se quedan en cuencas cerradas, pero muchos se resumen aquí para hacer manantiales, no solamente hacia la parte de Aculcingo y Maltrata, sino que también hacen manantiales hacia la parte de Tehuacán. De ahí la famosa agua de Tehuacán es muy proveniente de estos manantiales y de este efecto que se dio de que estos ríos ya no bajaran hacia el Río Blanco. El Río Blanco entonces va a labrar, había labrado ya durante muchos años todas estas cuencas del cañón del Río Blanco que vemos cerca de Orizaba.
y también cerca de Córdoba, hacia la zona de donde se une con el río Metlac, que por ejemplo el río Metlac aquí es este, ¿verdad? Que también viene del pico de Orizaba, el río Metlac se unen, entonces aquí vemos que va labrando cañones que se van a ir hacia la zona de La Tinaja, que es donde lo vemos por última vez ya pegado acá, y ya de La Tinaja pues va a seguir por todo lo que es la baja, la parte de la Mixtequilla hacia su desembocadura. Entonces, en la parte norte del Valle de Orizaba tenemos montañas de origen volcánico y en la parte sur tenemos montañas kársticas, montañas sedimentarias, montañas que se hicieron por la acumulación de sedimentos de capas tras capa durante millones de años, estamos hablando desde el Mioceno, por ejemplo, desde hace 25 millones de años, se van a ir acumulando y luego se van a plegar por el movimiento de las placas tectónicas. Entonces se van a elevar gracias al plegamiento. Estas son montañas de plegamiento, pero esas son montañas que van a surgir por derrames de tipo lábico. Precisamente también por esas fuerzas tectónicas que se van dando entre las placas, van a hacer que aquí también se rompa la corteza terrestre y permita la salida de la lava. O sea que esas fuerzas tectónicas no solamente forman las montañas de plegamiento, sino que también son el origen de las montañas volcánicas o de las montañas ígneas. Este otro mapa lo hicimos para ver qué es lo que pasa aquí. Aquí tenemos dos tipos de suelos hacia el Golfo de México. Aquí tenemos ya San Juan de Ulúa presentado, ¿verdad? Tenemos dos tipos de suelos, que esta es la planicie costera veracruzana. Esta es la planicie que se va a formar, como ustedes pueden ver, por sedimentos. Primero tenemos los sedimentos amarillos, los sedimentos del terciario, que son de 25 millones de años a 2 millones de años, y aquí tenemos en verde el aluvión del Cuaternario. Como ven ustedes, esta es la cuenca del río Jamapa. El río Jamapa va a venir a desembocar aquí a la bahía de Veracruz. El río Jamapa precisamente nace de los deshielos del glaciar del norte del Pico de Orizaba. Es un río que no pasa, por supuesto, por Orizaba, tampoco pasa por Córdoba, pasa por un poquito más al norte, por la parte de Soledad de Doblado, y se va a unir, sí, de un río que viene de Córdoba, y del río Atoyac, que está muy cerca de Córdoba, el río Atoyac, que después forman el Cotaxtla, y ambos el Cotaxtla se une al Jamapa y va a desembocar en Boca del Río, en Veracruz. Pero entonces tenemos que estos suelos se van a formar con aluviones y proluviones, o sea, con un acarreo de gran cantidad de rocas y arenas. Esto es importante para entender el paisaje veracruzano, entonces. ¿Sí? Entonces tenemos que se van a formar con esas arenas que son bajadas de las montañas. Ahora las montañas, ahí tenemos el relieve montañoso, como lo ven, están aquí mucho más cerca, las montañas están mucho más cerca de la costa, en la parte norte, que en la parte sur. Esta es la parte de la sierra de Zongolica y la sierra de Oaxaca, la Sierra Negra de Oaxaca. Estas son la Sierra Negra de Oaxaca, la Sierra de Zongolica, aquí está mucho más lejos. Entonces, el río Papaloapan, que va a discurrir por acá, que va mucho más alejado, también son llanuras costeras, por supuesto, de aluvión del Cuaternario. Aquí es precisamente como el río Papaloapan va arrastrando las arenas de aluvión, va haciendo aluviones, se va desparramando en toda esta zona hasta desembocar finalmente en Alvarado. El río Blanco ahorita lo vemos en el siguiente mapa, que este es más claro todavía. Tenemos todo el relieve montañoso, aquí está mucho más cerca de la costa, a la altura de San Juan de Ulúa. Aquí está mucho más lejos de la costa, aquí es la Sierra de Zongolica, la Sierra Negra de Puebla. Va a discurrir de la Sierra Negra de Puebla muchos ríos, el Río Grande, varios ríos van a ir hacia la zona del Papaloapan. El Papaloapan va a ir en esta dirección y va a desembocar finalmente. Aquí se van a formar algunas barreras. Aquí se está desviando el río hacia el norte porque se ha formado una barrera de dunas, una barrera de arenas, igual que acá. El río Blanco también se va a desviar al sur porque hay una barrera de dunas que se formó acá. Sin embargo, aquí en el río Blanco, yo creo que igual que el Papaloapan pudo haber desembocado aquí en este punto, el río Blanco, cuando tenía mucha más fuerza porque venía con mucha más energía por los ríos del Valle de Puebla que lo alimentaban y que traía mucho más caudal, el río Blanco debió de haber desembocado aquí, en este punto, en una laguna que se llama la Laguna Camaronera. Claro que en el Cuaternario el mar llevó arena y cubrió todo esto de dunas arenas, creó unas barreras y entonces el río se desvió porque traía menos energía. Pero es casi seguro que en esa época la Laguna Camaronera que está, que se comunica con la Laguna de Alvarado, que está aquí, que pues mi alumna no la dibujó, pero aquí está, yo sí dibujé aquí la parte donde está la Laguna Camaronera. Entonces el río Blanco va a discurrir, se va a unir aquí al río Papaloapan en lo que es
la laguna de Alvarado y van a desembocar juntos en la barra de Alvarado. En cambio, el río Jamapa, que viene desde el pico de Orizaba, el río Jamapa trae mucha más fuerza. ¿Por qué? Porque viene bajando las montañas y con esa fuerza va a desembocar en boca del río exactamente. Y entonces va a acarrear gran cantidad de materiales hacia el mar. Aquí ven ustedes estas curvas de nivel marino, se llaman isóbatas. Aquí está la de 40 metros, aquí está la de 20 metros. Como ven, aquí el mar se hace mucho más profundo rápidamente. O sea, va de menos 20 a menos 80 en una corta distancia. Esto quiere decir que casi todo el material que trae el río Papaloapan, precisamente porque ha caído una planicie rápidamente, casi todo el material, las arenas, las piedras, todo eso, lo ha venido depositando en esta parte. Vean ustedes cómo se va serpenteando mucho más que los otros ríos. Los otros ríos bajan con mucha más fuerza, son mucho más directos. Igual pasa con el río Papaloapan, con el río Blanco. El río Blanco también va serpenteando mucho más y va dejando los materiales en el camino. En cambio, el Jamapa los deposita directamente en el mar y en la bahía de Veracruz crea que la isobata o la curva de nivel marino, la curva de profundidad del mar, sea mucho más alejada de la costa. Entonces, hace un mar mucho, esto es un descubrimiento que hice nada más leyendo el paisaje. El mar es mucho más somero en la bahía de Veracruz. ¿Qué es lo que hace? Que provoca ese mar somero. También el río de los pescados, que viene de la zona, que pasa cerca de Jalapa, que es en Jalapa se va a llamar, viene del río Huitzilapan y viene del río Pisquiac y viene del río, de varios ríos de Jalapa, pero este río que pasa por Jalapa, igual que el río Octopan, pasan del otro lado de Jalapa. El río Octopan viene del río Cedeño, del Cedeño, y aquí viene del río Pisquiac. Ambos van a desembocar también aquí con un poquito de fuerza y las mareas van a cargar los materiales hacia la bahía de Veracruz. Entonces la bahía de Veracruz se va a hacer bastante somera, bastante baja. ¿Qué es lo que provoca eso provoca la formación de lo que llamamos el sistema arrecifal veracruzano? O sea, se van a empezar a formar, debido a que el mar está más bajo, se van a empezar a formar corales. Se van a empezar a formar corales y se forma este sistema en toda esta bahía. Aquí no hay corales, aquí no hay sistemas de corales y aquí arriba tampoco. Bueno, aquí está mucho más cerca de las montañas, de las montañas volcánicas del eje volcánico mexicano. Pero aquí es donde se forma el sistema arrecifal veracruzano entre Punta Antonio Izargo y San Juan de Ulúa, más o menos, en la playa norte de Veracruz. Eso es lo que lo constituye. Vamos a ir a la siguiente. ¿Cómo se forma el sistema arrecifal veracruzano? El sistema arrecifal veracruzano, gracias a los mares someros, ¿verdad? Permite que los corales crezcan y tras miles de años de erosión se van a ir convirtiendo en arena. Pero además, la alimentación de peces como el pez loro, que hay más de 100 especies de pez loro, aquí nada más les pongo una, son muy hermosos, de la familia Scaridae, de la gran familia Scaridae, hay muchas especies y muchas familias. Entonces, de los peces loro, ellos muerden el coral para comer sus algas. Lo muerden, lo destruyen y luego lo defecan. Y lo defecan junto con la arena. Entonces, son islas hechas de manera orgánica, no solo por los corales, sino porque los peces han provocado que se formen, ¿sí? En esas blancas arenas, entre esas bancos de coral, van a surgir algunas islas, entre ellas San Juan de Ulúa. Entonces, es el origen de San Juan de Ulúa. Las playas del puerto de Veracruz, entonces, tienen dos orígenes, si nosotros las vemos. Por ejemplo, las que vemos pegadas a la costa, que son estas de color grisáceo, ¿verdad? Son de origen mineral, ¿sí? Son de origen mineral y tienen, algunas de ellas brillan un poquito porque traen los silicatos que vienen desde las montañas de tipo volcánico, que tienen mucho sílice en sus piedras. Entonces va a formar estas arenas de origen mineral. Pero las otras, las que vemos en las islas, por ejemplo aquí en Sacrificio, las que vemos en las otras islas, la Isla Verde, el Banco de la Gallega, el Rizo, la Isla Blanca, todas esas islas son coralinos, son blancas. Entonces tenemos dos colores de arenas en Veracruz, lo cual es muy rico, ¿no? Entonces, yo les voy a pedir que la próxima vez que vayan a Veracruz, pues si pueden ver esto, va a ser verdaderamente interesante que lo vean y pues ya tienen una idea más clara acerca del origen de esto. Es gracias a esto.
Además, estas islas van a ayudar a que se forme un puerto natural. Un puerto natural donde San Juan de Ulúa va a estar en primer lugar. Es la isla más cercana a la costa. Es la isla más cercana a la costa desde siempre. Bien, esto es en cuanto a la primera parte de mi plática, que es algo que he tratado de reconstruir por lo que llevo ya muchos años en geografía, y bueno, como dicen, el que entre lobos anda, a aullar se enseña. Entonces, pues he andado entre geógrafos y creo que más o menos hemos aprendido algo. Entonces, esta es la parte geológica y geográfica de la formación de San Juan de Ulúa. Ahora, ¿qué pasa en la historia de San Juan de Ulúa? Vamos a ir con los mexicas, porque tiene mucho que ver con San Juan de Ulúa. Desde su llegada al trono, Moctezuma II, lo vemos aquí platicando. Aquí está su símbolo de Moctezuma II. Esta es una lámina del Atlas de Durán. La mandó pintar Durán. Está platicando con su primo, que se llama Nezahualpilli. Nezahualpilli está aquí, su símbolo, y aquí está el símbolo de Tenochtitlan. Entonces nos están diciendo quién está hablando con quién y dónde están hablando en Tenochtitlan. Nezahualpilli, que era un gran astrónomo, le está platicando desde hace mucho tiempo. Por cierto, Nezahualpilli muere en 1515, 3 años antes de que lleguen los españoles a las costas de Veracruz, ¿sí? Ya le está advirtiendo de algo muy grave que va a suceder en su reino. Ya se lo está diciendo. Le está diciendo, por ejemplo, lo rescaté textualmente de Sagún, dice: debes observar al cielo, sobre todo a la Güey Citlali, en sus apariciones como estrella del amanecer. Vamos a ir juntando esto con lo que vamos a ir viendo en la última parte de mi plática, con la parte de la astronomía. La Güey Citlalin es Venus. Güey es grande, Citlalin es estrella, es la estrella grande. Le decían la Güey Citlalin, o sea, Venus. El planeta Venus no es una estrella, es un planeta realmente, pero es uno de los planetas interiores. Vamos a hablar más adelante de Venus. Entonces, las premoniciones empiezan a dar cada vez más frecuentes, mientras se acerca el año de 1518. Tenemos, por ejemplo, los cometas y las estrellas fugaces. Son especialmente importantes. De hecho, Moctezuma llama a Nezahualpilli para preguntarle que vio un cometa, que vio una estrella fugaz, que qué está pasando, y Nezahualpilli siempre le dice que los cometas son un presagio funesto. Entonces, seguimos con las pinturas antiguas. Aquí tenemos a Moctezuma parado arriba de su palacio viendo un cometa. Se presentaron antes de 1518. De hecho, se empiezan a presentar las premoniciones desde el año 3 Tecpat, que es el año de 1508. La primera de ellas, cronistas como Fray Bernardino de Sahagún y Diego Muñoz Camargo, en su Historia de Tlaxcala, estos dos cronistas señalan las mismas 8 señales que vio Moctezuma II en el cielo, las mismas 8. La primera se dio en el año Trextepat, como les digo, 10 años antes de la llegada de los españoles, y dice que una figura aparecía al oriente y que desde el pie iba adelgazando, haciendo punta que llegaba a tocar el cielo en forma piramidal. Orozco Iberra, en 1880, dijo que eso era la sombra de un volcán y que ese volcán estaba en erupción. Orozco Iberra entonces dijo que era el Popocatépetl. Pero Diego Muñoz Camargo, cuando da esta premonición, habla de Tlaxcala, dice que se veía al este de Tlaxcala. Entonces, si se veía esta figura al este de Tlaxcala, no queda otro volcán que el Pico de Orizaba. Entonces, probablemente sea una de las erupciones de 1508 del Pico de Orizaba. El Pico de Orizaba estaba activo hasta la llegada de los españoles. Vamos a verlo en uno de los mapas que veremos más adelante. Una de las erupciones del Pico de Orizaba perfectamente presentada ahí. Entonces, se trata, al parecer, de una erupción del Pico de Orizaba. Otra de estas premoniciones habla de un incendio en el templo de Huitzilopochtli. Otra habla de un rayo, de la caída de un gran rayo que hizo un estruendo que nunca habían escuchado. Otra habla de un cometa. Ya habíamos hablado de los cometas, pero se siguieron presentando los cometas. Otra habla de un gran viento que levanta olas gigantescas en el lago de Texcoco, que inundan y destruyen varias casas. Una más habla de una mujer que sollozaba por sus hijos. Creo que aquí está la leyenda de La Llorona. O sea, esa leyenda permanece desde ese momento. Es como una premonición de que algo funesto iba a pasar. Otra más, la séptima, de un ave, el que le llaman Cuaquescat. Es un ave en la que ve, en la cabeza del ave, ve una especie de
Espejo es importante porque vamos a ver que las premoniciones de las estrellas son son fundamentales para todo esto. Entonces tenemos aquí a Moctezuma con uno de los pescadores del lago que ha sacado del lago esta ave que es una gallareta azul probablemente, ¿sí? Y allí ve en esa especie de espejo que tiene en la cabeza una serie de estrellas, una serie de estrellas, una formación estelar. Bien, el encuentro histórico. Vamos entonces a finales de mayo de 1518, cuando el capitán español, Juan de Grijalva, tira anclas frente a la desembocadura del río Jamapas. El río Jamapas en ese momento le llaman el río Banderas, el río de las Banderas. Lo llaman así porque Juan de Grijalva vio en la costa a una serie de indígenas que tenían estandartes. Entonces lo interpretó como banderas y por eso le ponen el nombre de Río de las Banderas. Se queda frente a la desembocadura del río Jamapa durante muchos días, ¿sí? Allí los vigías de Cotaxtla, del pueblo de Cotaxtla, que está a orillas del río Cotaxtla, le informan que vieron a los españoles, que vieron sus galeones. Por primera vez entonces Moctezuma va a saber, en la voz de Pinot, que era el cacique de los cuetlastecas, de Cotaxtla, era el cacique Pinot, era un cacique impuesto por los mexicas en Cotaxtla. Cotaxtla era una provincia tributaria de los mexicas, de la Triple Alianza. Entonces, Pinot va personalmente, que es el cacique, va personalmente a México Tenochtitlan. Dicen que llega en una noche y un día, caminando. O sea, que es un enorme esfuerzo para llegar inmediatamente con Moctezuma, y le informa a Moctezuma que hay gentes blancas, sobre todo le llama la atención que son blancos, y que esos blancos acaban de llegar a la costa frente a su imperio. Moctezuma le ordena que regrese y que investigue a los recién llegados. Llega y los españoles siguen todavía fondeados frente a la desembocadura del Jamapa. Toma uno de sus piraguas, llega al galeón, Juan de Grijalva le permite subir al galeón, para impresionarlo, por supuesto. Allí le enseña los caballos, nunca habían visto caballos, por supuesto que lo va a impresionar muchísimo. Lo más parecido que han visto a los caballos en Mesoamérica es precisamente el venado. Entonces creen que son venados sin cuernos, ¿sí? Creen que son venados sin cuernos, eso es importante, pero además, para impresionarlo todavía más, ordena que disparen unos arcabuces y que disparen un cañón. Entonces, por supuesto, Pinot se aterra y le manda avisar a Moctezuma de lo poderosos que son estos personajes que acaban de llegar. Aquí tenemos esta imagen también de Durán, donde se ve el galeón fondeado. El río Jamapa está a la derecha, aquí está bajando, está desembocando el río Jamapa. Están pescando, sacaron sus bateles y están pescando frente a la desembocadura del Jamapa. Y uno de ellos, por supuesto, está viéndolos, es un cuetlasteca, sin duda, que está viendo a los españoles y los está señalando como diciendo, ya llegaron, ¿no? Ese encuentro, el encuentro que les acabo de narrar entre Pinot, representante de Moctezuma II, de Moctezuma Xocoyotzin, y Juan de Grijalva, el representante de Carlos V, es el primer encuentro entre los dos imperios más grandes del Viejo y el Nuevo Mundo. España es el imperio más grande del Viejo Mundo en ese momento, y México Tenochtitlan es el imperio más grande de toda América en ese momento. Sus dos representantes se encuentran. Es un encuentro sin duda histórico. La historia no habla mucho de esto, pero bueno, yo quiero resaltarlo porque se dio un 21 de mayo de 1518. 1518. No fue Hernán Cortés el que hizo este primer encuentro. Se encuentran realmente dos mundos, se encuentran realmente dos imperios, se encuentran realmente dos representantes de los monarcas más poderosos del Viejo y el Nuevo Mundo. En parte, la leyenda del regreso de Quetzalcóatl se ha manejado mucho como que es lo que creyó. Moctezuma creyó que con los españoles regresaba Quetzalcóatl, que, como se acuerdan, según la leyenda, Quetzalcóatl se había peleado con Tezcatlipoca en Tula, por ahí por el año 1000, se habían peleado, y Tezcatlipoca le había puesto muchas trampas, lo había engañado, y lo había hecho que se emborrachara, y eso era algo totalmente indebido para ellos, y entonces Quetzalcóatl se va de Tula y va hacia el oriente precisamente, y la leyenda dice que promete regresar. Cuando vengan los españoles, los mexicas, creen que es Quetzalcóatl, pero no al principio, sino después de que se da una serie de eventos en el cielo.
Quetzalcóatl es identificado con Venus, con la Hueycitlali, a la que le decían a Moctezuma que la vigilara continuamente, con la gran estrella. Venus es la gran estrella. Entonces, Quetzalcóatl es precisamente esa estrella vespertina y matutina, ese es Venus, ¿sí? Cuyo ciclo sinódico sin duda que lo conocían los pueblos mesoamericanos. Aquí lo tenemos, por ejemplo, en esta página del Códice de Dresde, donde tenemos a Venus representado aquí. Aquí está el jeroglífico que identifica a Venus en esta parte, y aquí está el ciclo de Venus que lo vamos a ver en la siguiente lámina. Pero además, en 1519, ellos están en 1518, que es 13 Tecpat, pero en 1519 que es 1 Acat, que es el mismo año en que nació Quetzalcóatl y el mismo año en que Quetzalcóatl sale de Tula, expulsado en parte por Tezcatlipoca, ¿verdad? Y se dirige hacia el oriente. Es 1 Acat, son 3 años 1 Acat. Acuérdense que el año se repetía cada 52 años, el nombre del año se repetía cada 52 años. Entonces Quetzalcóatl vive exactamente 52 años en Tula, nace en 1 Acat y se va de Tula en 1 Acat, o sea que son 52 años los que permanece allí. Entonces, 52 años se dirige hacia la costa. Hay varias leyendas. Algunas dicen que se quema en la cúspide del pico de Orizaba. Otras dicen que llega a Coatzacoalcos. De hecho, el nombre de Coatzacoalcos viene de ese viaje que dicen que Quetzalcóatl, frente a Coatzacoalcos, construye una balsa con serpientes, se sube a la balsa con serpientes y se pierde en el mar. Eso quiere decir Coatzacoalcos. Coatzacoalli, el lugar donde se esconde la serpiente, ¿sí? Coatl es serpiente y Coali se esconde, se está escondiendo la serpiente en Coatzacoalcos. Esa es otra leyenda, ¿no? Pero realmente, pues Venus empieza a tener una serie de facetas que la hacen ver muy, muy especial. Entonces aquí tenemos los periodos de Venus que vamos a ver en la siguiente lámina. Aquí los tenemos representados en el Códice de Dresde. Con estos numerales que ustedes ven aquí, la barra indica 5, y el punto indica 1. Entonces, con esos numerales vamos a tener el ciclo de Venus representado en las páginas llamadas de Venus, precisamente del Códice de Dresde, que es un códice maya. Las facetas de Venus. Vamos a entender cómo se mueve Venus. Venus tiene dos, aquí la órbita exterior que presenta en este esquema es la órbita de la Tierra. La órbita interior es la órbita de Venus, las puse redondas. Si la órbita de Venus se mueven en la misma dirección, los dos planetas alrededor del Sol en la misma dirección, o sea, se mueven de izquierda a derecha, de oeste hacia el este, ¿sí? Se van moviendo, el norte está arriba, se van moviendo ambos, nada más que Venus tiene un año de 227 días y la Tierra tiene un año de 365 días. O sea que Venus da una vuelta completa alrededor del Sol en 227 días, mientras que la Tierra lo da en 365.2425 días. ¿Sí? O sea, un poquito más. Por eso el año bisiesto cada 4 años, o sea, casi son 365 días y un cuarto de día. Entonces, bueno, pero aquí tenemos las dos órbitas. La órbita que se refiere a las estrellas, de la vuelta de Venus, el año de Venus, pero ese año de Venus no corresponde con el periodo sinódico de Venus. El periodo sinódico de Venus corresponde con los dos puntos en que desde la Tierra vemos a Venus en la misma posición, y ese periodo tiene 554 días. En esos 552 días va a aparecer como estrella matutina y va a aparecer como estrella vespertina. ¿Por qué? La Tierra se va moviendo en esta dirección, Venus también se va moviendo en esta dirección. La Tierra de alguna manera va siguiendo a Venus. Cuando la Tierra está en esta posición y Venus está en esta posición, tiene una posición que se conoce como la puesta ilíaca, PH. En 1518 se dio el 21 de mayo de 1518, que es precisamente cuando se da el encuentro entre Pinot y Juan de Grijalva. Es precisamente ese día. Entonces, ese día Venus desaparece detrás, el frente del Sol, frente a los brillos del Sol. El momento en que Venus pasa frente al Sol se llama conjunción inferior, CI, conjunción inferior. Entonces se pone frente al Sol y ya no lo vemos desde la Tierra, desaparece. Eso quiere decir puesta ilíaca. 10 días después tiene su salida ilíaca. Ya acabó de recorrer este camino tras los rayos del Sol y ya se puede volver a ver, pero ya no como estrella de la tarde. Ahora se va a ver como estrella matutina. Va a recorrer esto.
El 1 de junio de 1518, o sea, 10 días después del 21 de mayo, va a tener su salida ilíaca y va a aparecer otra vez en el cielo. ¿Sí? Los españoles siguen frente de las costas de Veracruz en ese momento. Y Venus se va a empezar a mover y va a adquirir cada vez mayor altura con relación al Sol en el cielo y se va a volver cada vez más brillante, ¿sí? Hasta el 6 de febrero de 1519, o sea, que tiene su última visibilidad como estrella matutina. Han pasado 251 días. Esta es la otra faceta de Venus. La primera es su ocultación frente al Sol, la segunda es su visibilidad como estrella matutina, y aquí vuelve a entrar detrás de los brillos del brillo del Sol, pero no al frente, sino detrás del Sol. Y aquí se llama conjunción superior. Es una conjunción superior. Entonces va a entrar detrás del Sol. Entra detrás del Sol, como les decía, el 6 de febrero, y va a salir hasta el 21 de abril. Su recorrido, como ven, es mucho más largo, y va a salir hasta el 21 de abril con su primera visibilidad vespertina. Curiosamente, todo esto va a coincidir con eventos en los cuales los españoles se van a hacer presentes. Desde el principio, desde su puesta ilíaca hasta su primera visibilidad vespertina va a coincidir con eventos de los españoles. Han pasado entonces su última visibilidad matutina y su primera visibilidad vespertina, han pasado 73 días. Para el 28 de diciembre de ese mismo año de 1519, ¿verdad?, aparece nuevamente como supuesta ilíaca, vuelve a desaparecer frente a los rayos del Sol. Han pasado entonces, entre su primera visibilidad vespertina y su puesta ilíaca, han pasado 250 días. 10 más 251 más 73 más 250 son 584 días, que es precisamente lo que se conoce como el periodo de Venus, como su periodo sinódico de Venus. Quería que entendiéramos esto para que vean la importancia de lo que va a pasar. Pero hay algo mucho más importante que va a pasar en ese año. Venus, regresemos al anterior, al entrar en su conjunción inferior, se va a meter a la esfera solar. Va a tener lo que se llama el tránsito de Venus. Venus va a pasar exactamente frente al Sol. En Mesoamérica se va a ver cuando podemos ver al Sol en la tarde. No siempre se puede ver. Para ver nosotros un tránsito de Venus, tiene que ser o en la mañana o en la tarde, porque si no, no vemos al Sol. El Sol es tan brillante durante todo el día que solamente lo podemos ver a simple vista o cuando amanece o cuando atardece, en el atardecer o en el amanecer. Entonces lo vieron, seguramente se vio en Mesoamérica a partir de entre las 6 y las 6:30 de la tarde. Entonces ellos lo vieron aquí. Venus va a tener su tránsito entre las 4 de la tarde y las 11:30 de la noche, más o menos. En Europa, esto se vio al amanecer, en Europa, porque en Europa son seis horas más, entonces lo estaban viendo al amanecer, y en esta última parte. Esta fase la vieron en Europa, seguramente, la vieron, ¿sí? Este tránsito de Venus no se veía en Mesoamérica desde el año de 1275, para verlo, qué extraño es. Es un evento extraordinario que coincidió con la presencia de Juan de Grijalva en Veracruz. Por eso fue tan importante. Yo creo que aquí nace precisamente la leyenda de Quetzalcóatl. Y esto lo estoy escribiendo en otro artículo que estoy por publicar. Aquí nace la leyenda de Quetzalcóatl. Antes de este evento, antes de que se dieran cuenta los mexicas de este evento, todas las premoniciones hablan de otras cosas. Hablan de Tezcatlipoca, pero no hablan de Quetzalcóatl. Yo creo que a Quetzalcóatl lo empiezan a mencionar a partir de este momento. A partir de este momento, Moctezuma cree que el que viene es Quetzalcóatl precisamente. Y así se lo va a decir a Cortés. Dice, bienvenido, porque tú eres Quetzalcóatl. Se lo va a decir pues, textualmente. Entonces tiene 243 años que no se ve nada de esto en Mesoamérica. El desembarco de los españoles. Grijalva llega a San Juan de Ulúa el 24 de junio de 1518. ¿No se acuerdan? El 24 de junio es el día de San Juan. Ahorita vamos a ver, le pone San Juan de Ulúa, porque llega un día de San Juan, 24 de junio. ¿Sí? Y allí encuentra un templo dedicado a Tezcatlipoca. Los mexicas no solamente han venido conquistando materialmente a los pueblos de la costa de Veracruz, de los pueblos de la costa de México, no solamente, también les han venido imponiendo dioses. Tenemos varios ejemplos
por ejemplo, en Cotaxtla, y tenemos varios ejemplos en Cuautosco, en las ruinas de Cuautosco. Tenemos varios ejemplos, por ejemplo, tenemos algunos dioses mexicas, tenemos un Chacmul, que es muy mexica, y entonces están imponiendo sus dioses. Tezcatlipoca no es un dios totonaca, Tezcatlipoca es un dios. Este templo era un templo mexica, y los que sacrifican ahí estos dos jóvenes son mexicas. Sí, son mexicas. Entonces, eso lo narra Bernal desde el Castillo. ¿Por qué están sacrificando dos jóvenes que seguramente eran totonacas? Porque el cacique gordo de Zempoala se queja con Cortés de que les están pidiendo jóvenes para sacrificar los mexicas, y se queja de eso porque ellos no quieren sacrificarlos, pero aquí seguramente son mexicas que los están sacrificando porque están imponiendo un culto, el culto a Tezcatlipoca en la costa. Y lo están imponiendo precisamente en San Juan de Ulúa, en esta isla maravillosa. Lo están imponiendo ahí ese culto. Entonces ya han elevado ahí un templo, que de ese templo no queda nada, es donde está hoy el castillo, no queda nada, ni siquiera se han quedado, los españoles lo destruyeron y no quedó ningún resto, ¿verdad? ¿Por qué sacrifican el 24 de junio precisamente a esos jóvenes? Bueno, lo sacrifican porque la salida del día, así como Venus se oculta detrás de los rayos del sol, también hay una estrella que representa, un grupo de estrellas que representan a Tezcatlipoca. Ese grupo de estrellas se lo conocemos como el cinturón y la espada de Orión. Ellos le llamaban el mamalhuatzi, como le llamaban al palo con que encendían el fuego nuevo. Entonces este es el dios Tezcatlipoca, te lo estoy viendo aquí, como lo presentaron los españoles, un dios celeste, lo ven aquí con sus plumones en la cabeza, con sus plumones en el escudo, en su chimalia, tiene plumones como dios celeste, ¿sí? Y Tezcatlipoca, hay una leyenda de que Tezcatlipoca es mordido por un monstruo marino. A mi modo de ver, aquí este monstruo parece un lagarto, un lagarto, pero yo creo que es un tiburón. Un tiburón, no tendría patas si fuera lagarto, ¿no? Entonces un tiburón, y aquí tiene el pie de Quetzalcóatl, el pie de Tezcatlipoca en el hocico, lo lleva en el hocico el pie de Tezcatlipoca. Esta es una lámina muy bonita del Códice Feyerabad-Meyer, y esta es una lámina del Atlas de Durán. Entonces, hay dos errores en el nombre de San Juan de Ulúa. En primer lugar, los españoles suponen que están llegando a San Juan de Ulúa 3 días después del solsticio de verano, ¿sí? O sea, el 24 de junio de 1518, pero no es el 24 de junio de acuerdo con las estrellas. El solsticio de verano, con su calendario juliano, ya llevaba 10 días de retraso. Esto va a ser corregido en 1584 por el Papa Gregorio XIII. Por eso nuestro calendario se llama gregoriano. Ellos manejan un calendario que se llama el calendario juliano. Dan 10 días retrasados. Entonces, el día de San Juan debió haber sido el 4 de julio, no el 24 de junio. Entonces, realmente no era el día de San Juan, porque el solsticio de verano no estaba en ese día, todavía faltaba para que se diera el solsticio de verano. Iban retrasados 10 días. Entonces, no era realmente el día de San Juan, hay un error allí. Y el segundo error es en Ulúa. Le preguntan a los calpisquios de Moctezuma cómo se llama ese lugar. Ellos les preguntan cómo se llama la isla, cómo se llama ese espacio. Y como ellos no traían traductores como los trajo Cortés, Cortés sí trajo traductores, se han de acordar que trajo sobre todo a la Malinche, que traducía del maya del náhuatl maya, y había un español, Jerónimo de Aguilar, que lo habían rescatado frente a Tulum, y él sabía hablar maya y español. Entonces él traducía del español al maya, y del maya al náhuatl lo traducía a la Malinche, ¿sí? Bueno, entonces les preguntan, ellos no traían, entonces lo que no les entienden muy claramente los calpisques, que son los que recababan los tributos de Moctezuma, no les entienden muy bien, y entienden que de dónde venían ellos. Y ellos contestan Ulúa, Culúa. Y los españoles oyen Ulúa, por eso se llama San Juan de Ulúa. Hay dos errores allí, porque realmente Culhuacán, está en el Valle de México, orillas del lago de Texcoco, y Culhuacán es esta montaña torcida que aparece aquí, que además es una montaña mítica, porque aparece en este sitio que es Chicomostoc, que es de donde salen las tribus nahuatlatas a poblar el Valle de México. Entonces aquí también está Culúa. Entonces Culúa es un lugar mítico, por supuesto una montaña mítica, una montaña torcida, y eso quiere decir Culhuacán. Todavía en México hay una zona que se llama Culhuacán, cerca de Iztapalapa.
Además, Culhuacán es precisamente los acóloas, son los que habitan Culhuacán, y los acóloas son los descendientes directos de los toltecas. Son la parte más culta de los pueblos. Los aztecas son pueblos de cazadores-recolectores, son pueblos que vienen del norte, pero los acóloas son la parte culta. Entonces ahí salen los toltecas chichimecas, ¿sí? Los toltecas chichimecas, por un lado, tienen la fuerza de los guerreros y por el otro lado tienen la sabiduría de los toltecas. La fuerza de los guerreros chichimecas y la sabiduría de los toltecas. Bueno, entonces, ni era el día de San Juan, realmente, astronómicamente hablando, ni el lugar se llamaba Culúa. Bien, pero ¿qué pasa ese 24 de junio de 1518? Astronómicamente regresamos el 4 de julio de 1518. Orión, que es el grupo estelar que representa a Tezcatlipoca, va a aparecer sobre el mar de Veracruz por primera vez en el año. Tiene su salida ilíaca, va a aparecer. Aquí tienen ustedes el cinturón de Orión, la espada de Orión está acá, ¿verdad? Orión. Y en ese momento ya Venus ha adquirido gran brillo y ha subido en el cielo hasta colocarse muy cerca de Aldebarán, en la constelación de Tauro. Tauro, las Pléyades son parte de la constelación de Tauro. Las Pléyades, que se conocían como el Tianquisqui, es una constelación importantísima para los mexicas, igual que Orión. Entonces tenemos a Orión, representante de Tezcatlipoca, con su menor brillo, porque apenas está saliendo por sobre el horizonte. Y Venus, que ya subió con mucha fuerza. Entonces, Venus muy fuerte, Tezcatlipoca muy débil. Es lo que interpretan probablemente los mexicas como que Venus está regresando con la figura de Quetzalcóatl a derrotar a su dios de los aztecas, que era Tezcatlipoca. Las constelaciones, como ven, son conocidas. Por ejemplo, este es el Códice Madrid, porque está en Madrid precisamente. Este códice, presentamos aquí algunas constelaciones como el Sol aquí en forma de florecita, ¿verdad? Y aquí tenemos la constelación de Escorpio, por ejemplo, y aquí tenemos precisamente la constelación de Orión, ¿sí? Y Orión muy cerca del Sol. Probablemente esta es una salida ilíaca de Orión antes de que el Sol lo opaque. Entonces, bueno, esta es la parte, un poco la parte histórica. Bien, San Juan de Ulúa, después de la conquista, se convirtió, y ya con esto termino, se convirtió en un punto importantísimo. Fue el punto de contacto entre dos mundos por más de 3 siglos. Fue el punto de México donde se establecieron por primera vez los españoles y el último que abandonaron en 1825. Los caminos de Cortés de 1519 y 1520, de Veracruz a México y de México a Veracruz, tienen mucho que ver con San Juan de Ulúa. Y lo vamos a ver en uno de los mapas que veremos más adelante. Y fue un punto estratégico hasta las invasiones norteamericanas de 1847 y 1914. San Juan de Ulúa, entonces, allí construyen su castillo los españoles sobre una isla coralina, una isla de coral, y sus muros están hechos con piedra muca, que también viene del coral. O sea, lo sacan, es una piedra que está ahí abundantemente. Entonces también se hace con piedra muca, piedra de coral, extraída del mar. Como ven, los caminos van a salir de San Juan de Ulúa hacia México Tenochtitlan por 2 rutas. Una que va por Córdoba y Orizaba, ¿sí? Que va a Tenochtitlan, y la otra que va por el río de la Antigua, por Jalapa, Chicochimalco, y que también va a México Tenochtitlan. Si se acuerdan, Cortés sigue la ruta de Jalapa porque se establece primero Veracruz en la Antigua, sigue la ruta de Jalapa hacia México Tenochtitlan, y cuando regresa a combatir a Pánfilo Narváez, que es el que viene a apresarlo por órdenes del gobernador de Cuba, viene a apresar a Cortés. Cortés no regresa por este camino. Cortés, como era un muy astuto militar, muy astuto era, sin lugar a dudas, como militar astuto regresa por Orizaba, regresa por la ruta de Orizaba, cruza aquí por Playa de Vacas, que es donde van a seguir cruzando después, cruza por Playa de Vacas y sigue hacia San Juan de Ulúa, y ya lo encuentra aquí en la Antigua y lo apresa, por supuesto, y castigan. Entonces, las rutas tienen mucho que ver con San Juan de Ulúa. San Juan de Ulúa va a ser siempre el lugar preferido para que
atraquen los barcos españoles, los galeones españoles. Va a ser siempre el lugar preferido. La Antigua tiene algunos problemas, por ejemplo, un ciclón la destruye en 1552, entonces ellos se van a ir moviendo de un lado a otro. En este mapa lo vemos muy claro. Es un mapa muy antiguo, es un mapa del siglo XVI. Aquí tenemos a Veracruz, pero no está Veracruz donde está San Juan de Ulúa. Aquí está la isla de San Juan de Ulúa y todas las demás islas del sistema arrecifal veracruzano. ¿Sí? Aquí tenemos la punta de Antón Lizardo, ¿sí? Y aquí tenemos el río Jamapa, por ejemplo, que es el que, como yo les decía, viene a desembocar en esta parte, fue llenando esta bahía de Veracruz para que se formaran las islas. Y aquí está cómo protegen el puerto de San Juan de Ulúa, el puerto de Veracruz en San Juan de Ulúa, que es en ese momento el puerto, llegaban a San Juan de Ulúa los galeones, entonces está aquí bien clarito, y aquí está un lugar que le llama San Juan de Ulúa, le llaman San Juan de Ulúa tanto a la costa como a la isla. Puede ser un error. Aquí tenemos a la verdadera Veracruz, aquí pone Veracruz. Ya es lo que conocemos ahorita como la Antigua, y aquí está el río de la Antigua, que va a ser más arriba el río Pescados, el río Huitzilac. Y hay otro punto aquí más arriba donde ellos van, que es la otra, la Villa Rica. Entonces hay tres Veracruz que se van fundando, las tres Veracruz. Primero se van a lo que es Villa Rica actualmente, que es probablemente frente a Quiahuistla, ¿sí? en la zona esta del norte, y allí quieren establecer Veracruz. Después se regresan a la Antigua. Primero, por supuesto, primero la fundan en San Juan de Ulúa. No les gusta porque se hunden los caballos, que la arena está muy floja. Entonces se van aquí a la Antigua, de aquí van a la zona de Quiahuistla. Allí es donde probablemente desmantela sus barcos Cortés. Nos dice que los quema. Probablemente es aquí en la parte de Quiahuistla, al norte, en lo que es el Farallón hoy en día, es la zona del Farallón, y luego regresan a la Antigua. Aquí se quedan casi durante todo el siglo XVI, pero el siglo XVII ya regresan a esta parte. Aquí tenemos a San Juan de Ulúa, en otro mapa del mismo siglo XVI. Tenemos el Canal del Norte, que ya no existe porque San Juan de Ulúa, ha cambiado la costa, pues ya San Juan de Ulúa quedó prácticamente en la costa, al norte del puerto de Veracruz. Aquí están los galeones españoles atracados, bajaban las mercancías en San Juan de Ulúa y de allí con bateles, con lanchas, las llevaban a un muelle en lo que llaman la venta de buitrón. Aquí todavía no se llama Veracruz, aquí se llama la venta de buitrón y aquí se llama San Juan de Ulúa, ¿sí? Aquí dice. Y aquí está Veracruz junto al río de la Antigua y aquí está la Villarrica más al norte. Entonces son los tres lugares donde se fundó Veracruz. Por eso a Veracruz le llaman la vagabunda, porque dicen que está vagando de un lado para otro. Y aquí tienen ustedes al pico de Orizaba un poquito de lado, ¿sí? Que está en llamas. Entonces probablemente este mapa es de 1589, probablemente está reportando una erupción del pico de Orizaba. Por eso le ponen, por ejemplo, volcán de Orizaba, volcán con B grande, de Orizagua, de Oricagua. Oricagua, que es como llamaban a Orizaba en ese tiempo, ¿no? Oricagua. Esto lo tiene muy bien Arronis en su libro, cómo va cambiando el nombre de Orizaba. En 1825, vean dónde estaba San Juan de Ulúa, ¿verdad? Que es cuando expulsan a los españoles, y vean cómo Veracruz estaba totalmente amurallado, ¿no? Estaba amurallado Veracruz. Por los piratas, por supuesto, ¿no? Lo amurallan por los piratas. Y bueno, vean el muelle entonces, y vean las costas de Veracruz, como estaban. El baluarte de Santiago es este. No sé si sea este, probablemente sea este, y entonces tiene baluartes, por supuesto, pero el más grande es este. Entonces, vean cómo estaba Veracruz en ese momento. Para 1825, vean, desde San Juan de Ulúa cómo se veía Veracruz, todos los barcos atracados frente a San Juan de Ulúa, los bateles con los que van moviéndose todavía hacia Veracruz. Esta es la bahía de Veracruz, que es una bahía muy protectora para los barcos, ¿sí? Tienen, por ejemplo, aquí esta litografía de la invasión americana. Lo primero que toman los americanos es Veracruz. Es San Juan de Ulúa, lo primero que toman en 1847, toman San Juan de Ulúa. Y de aquí, pues aquí está la flota norteamericana. Y vean ustedes cómo tienen todas las dunas alrededor de Veracruz con soldados y banderas americanas. Ya han rodeado el puerto de Veracruz, sabemos que finalmente se van a apoderar del puerto. Aquí está Veracruz y se van a apoderar finalmente del puerto. Aquí están disparando sus cañones hacia el puerto, también los disparan desde San Juan de Ulúa, entonces se apoderan San Juan de Ulúa. San Juan de Ulúa era un punto estratégico, sin lugar a dudas. Y bueno, pues eso es todo ya con el colofón. Les agradezco mucho su atención.